vamos a hacer la review de Venom. Este Venom no. Mejor este Venom. ¿Qué? ¿Cómo que este no es Venom? Si tiene todo para ser Venom. ¿O que no vimos la misma peli? Ese hombre araña. Venom. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Mejor hacemos un unboxing y review de esta figura de Venom de la peli The Last Dance. Bueno, me atraparon. La verdad es que es de la película de Carnage, pero es prácticamente lo mismo. La única diferencia es el color, ya que esta es azul y la nueva es negra. Más adelante compararemos estas fotos, pero regresando a la review, puedes ver que la caja es bastante grandecita y cuenta con una ventana transparente para poder ver la figura. Junto a dicha ventana hay una foto del personaje y a los costados y atrás fotos de la figura. Y claro, no faltan la leyenda Venom por todos lados. Ok, pero basta de caja y vamos a abrir esta chulísima figura. Dentro encontramos el blister y esta bolsita con piezas transparentes que no sé qué es, y claro, el instructivo. Recién salida de la caja, la figura puede ponerse de pie muy fácilmente, lo cual es muy bueno para su tamaño. Y ahora toca juzgar los apartados más notorios, el esculpido y la pintura. Esta última es casi nula. El plástico es de un color azul y creo que un poco brilloso. La única parte pintada en el cuerpo son las venas blancas en brazos y torso. De ahí, solo las cabezas tienen color en ojos y boca. Pasando al esculpido, esto es otro cantar. Es bueno, se asemeja justo a lo que hemos visto en las películas, pero no sobresale mucho. Simplemente es sencillo, con buena textura en la piel y los músculos, pero nada más. Creo que le ha faltado algunas venas o algo que lo haga destacar. Aún así, logra verse muy bien en las poses. En serio, de paso, podemos compararla con las fotos de la nueva versión de la peli The Last Dance. Dime si tú notas alguna diferencia. Por mi parte, creo que las venas en el pecho están muy directas. No se esforzaron en difuminarlas o mezclarlas un poquito, prestándose muchísimo para un custom. También creo que la textura es buena, pero faltaron algunos detalles como músculos más marcados o músculos a punto de reventar. Músculos en los músculos. O venas en brazos y piernas. Ya comparándolo con su equivalente de Amazing Yamaguchi, este tampoco traía mucha pintura, pero sí mostraba muchas venas esculpidas en piernas, abdomen, brazos, hombros, pecho, cuello, espalda, incluso en el trasero. Ese traje no oculta nada, ¿verdad? Es como si no llevara nada puesto. Pasemos a las articulaciones, y Venom puede mirar muy hacia arriba gracias a estos paneles interiores, los cuales se mueven hacia atrás o hacia adentro cuando flexionas la cabeza. Lo malo es que se quedan atorados y hay que sacarlos manualmente para que no se vea el gap o hueco. La articulación de la cabeza no es mucha hacia abajo, pero si le sumas la del cuello, puede tocar sus pechugas con la barbilla. También tiene un ligero juego hacia adelante y hacia atrás y rotación 360 grados. Extrañamente, casi no tiene inclinación en la cabeza, ya que la ball joint que la sostiene es muy pequeña. Este movimiento de inclinación viene directamente de la base del cuello, el cual tiene muy buen rango de movimiento. La primera división de los hombros tiene esta articulación de mariposa que permite echarlo hacia el frente y ligeramente hacia arriba y hacia abajo. La siguiente articulación del hombro permite la rotación 360 grados y un movimiento hacia arriba y hacia abajo. En el bíceps tenemos rotación y en el codo una doble articulación que permite flexionarlo hasta este punto. Una enorme articulación de bola permite mover las manos hacia arriba y hacia abajo con rotación. La primera división en el abdomen permite un muy buen movimiento hacia el frente y hacia atrás con rotación, aunque cero inclinación a los costados. La segunda división en el torso permite la rotación, un pelín de inclinación a los lados y bastante inclinación hacia el frente. Y aquí aparece un enorme hueco que se puede cubrir con un panel oculto. Y digo oculto porque al igual que el de las cabezas, este hay que bajarlo manualmente. Ya en las piernas, estas permiten un muy buen movimiento hacia el frente y hacia atrás, aunque los splits no son su fuerte. En el muslo tenemos una división que permite la rotación, pero se fuerza un poco haciendo este ruido. Al igual que en los codos, en las rodillas tenemos una doble articulación que permiten muy buen movimiento. En los tobillos tenemos una ball joint muy bien oculta que permite el movimiento hacia arriba, hacia abajo, rotación e inclinación.
Y por último, en la punta del pie, movimiento hacia arriba y bastante hacia abajo. No son nada fuera de este mundo, pero las articulaciones hacen muy bien su trabajo, sin llegar a nada exagerado, claro, logrando poses dignas del personaje y obligadamente las que nos presentan en las imágenes promocionales. Otro aspecto muy importante son los accesorios, y Venom cuenta con lo suficientes para un personaje que no lleva nada puesto. Es como si no llevara nada puesto. Nada puesto. Nada puesto. ¡Estúpido y sensual Venom! Primero encontramos una cabeza con la boca abierta y lengua de fuera. También encontramos una segunda cabeza muy similar pero con la boca mucho más abierta. Cuenta con 2 puños cerrados, extrañamente 2 manos señalando con el dedo completamente iguales. También una tercera cabeza que parece estar saliendo del cuerpo de otro personaje, y para esto trae unas piezas de plástico transparente las cuales se ensamblan para poder sostenerla, quedando algo así. La idea es buena, pero la ejecución no me convence mucho. Y algo que me gustó bastante es que tenemos 2 especies de tentáculos que van en la espalda de Venom, y lo bueno es que tienen 2 puntos de articulación cada uno, lo cual me parece un acierto. Estos se colocan retirando un panel en la espalda y no quedan nada mal. Bueno, podría traer más variedad, algunas manos con tentáculos o un rostro más, pero creo que los accesorios cumplen de cierta forma su cometido, dándonos la oportunidad de mostrar nuestro Venom de casi diferentes formas. Otro atractivo de esta figura es que es muy grande, no lo parece, pero si lo comparamos con su homónimo de Amazing Yamaguchi, este se queda algo bajito. Y claro, también es más alto que otras figuras de Amazing Yamaguchi, Mafex o Marvel Legends. También es mucho más alto que el mejor Peter Parker de toda la historia. Sí que me ama. Pero creo que juntos lucen muy bien. También es más alto que Iron Man, Goku, claro, y digamos que casi está a la par de Broly. De hecho, si Venom tuviese cabello, sería más alto que Broly. Esta review podría parecer desilusionada, pero no me malentiendan, la figura me ha gustado mucho, sobre todo comparándolo con mi anterior Venom que apenas puede mantenerse en una pieza. Pero esto no salva al Venom de la película de algunas cosas que vamos a extrañar, como una base adecuada, ya que la figura es muy grande y pesada como para poder usar bases tradicionales, y claro, Bandai no suele incluir esto, lo cual nos deja limitados a las posibilidades que nos den sus piernas. A esto se le suman algunas buenas ideas que no se ejecutaron tan bien, como que todas las cabezas tienen estos paneles ocultos para mantener la estética, pero que tienes que sacarlos tú mismo, ya que una vez que se meten por el movimiento, ahí se van a quedar. Lo mismo pasa en la espalda. También el accesorio con la especie de base transparente no me convence mucho, luce bien pero pudo haber sido mejor con una ball joint en lugar de un simple plug. En este caso, preferiría una pieza transparente que se coloque en el hombro o en la cintura de la figura. Yo prefiero ponerle un poco de tack y pegarlo directamente en la espalda de Toby. Hey, no queda nada mal. Sí que me ama. Omitiendo todo lo anterior, la figura cumple muy bien, siendo uno de los mejores Venom que hay. No llega a la posabilidad de un Amazing Yamaguchi, pero nos ayuda a esperar mientras Kaiyodo nos da algún Venom con sus nuevos moldes o articulaciones. Entonces, este podría ser el mejor Venom escala 1/12, habiendo otros como por ejemplo las figuras de Marvel Legends. Me encanta el Venom original con la araña y todo. Bueno, los Marvel Legends lucen bien. Digamos que las articulaciones no son su fuerte, viéndose poco estéticas y bastante limitados en cuanto a movimientos. Y créanme que he intentado no comprar el pack de Venom con Null que trae las alas. Entonces responderemos la pregunta con un sí. Este es el mejor Venom hasta el momento para mí, en espera de ver lo que nos prepare Amazing Yamaguchi o Mafex. Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más en Dibújame un.